bendiga, hermanos y hermanas. ¿Cómo pasó Navidad? ¿Bien? Más o menos nomás parece. Parece que el viejito no fue tan generoso. ¿La pasó bien o no? ¿Sí? Ya. ¿Lo pasaron bien? Qué bueno, me alegro. Bueno, Pastor decía la semana pasada que hoy es un culto especial porque, y lo decíamos también al principio, es el último domingo del año. Y siempre cuando termina un año es como casi inevitable hacer como un refrescar, ¿no es cierto?, lo que fue el año, una suerte de evaluación o recordar por lo menos las cosas que hicimos, las que no hicimos, las que quedaron pendientes, lo que alcanzamos, etcétera, ¿no es cierto?, ya sea en lo laboral, en lo personal, en lo familiar, en un montón de cosas. Pero también es inevitable empezar a pensar en lo que viene, el año 2026. No sé si usted tiene algún plan para este año, alguna expectativa, si ha planificado algo, si da lo mismo, si veremos qué pasa. Son situaciones, ¿no es cierto?, distintas que se pueden dar. A lo mejor alguien cumple algún aniversario especial, en fin. Ya hay ganancias, hay pérdidas también en un año, en fin, hay un montón de cosas. Pero creo que para nosotros particularmente, los que creemos en Jesucristo, siempre cuando termina un año también es un momento para dar gracias al Señor, ¿ya? Para tener un espíritu, digámoslo así, de gratitud, un ánimo de gratitud, porque independientemente de las circunstancias que hayamos podido tener en el año, Dios estuvo ahí con nosotros, ¿ya? Si pasamos algún periodo de enfermedad, por ejemplo, si tuvimos alguna pérdida familiar, emocional, qué sé yo, o en el trabajo tal vez no fue lo que esperábamos, Dios siempre estuvo ahí a nuestro lado, ¿ya? Lo hayamos sentido o no, porque a veces como que uno quiere sentir, ¿ya? Independientemente si lo sentimos o no, Él estuvo ahí, ¿ya? Él estuvo ahí a nuestro lado. Y por eso que la palabra de hoy día tiene un tono que va en esa línea, ¿no es cierto?, de gratitud. El texto que vamos a leer y que va a estar ahí en la pantalla está en Esdras. ¿Sabe usted que había en la Biblia un libro que se llama Esdras? ¿Ya? Una vez un profe me dijo que se pronunciaba Esdras, pero no nos vamos a complicar por ese tema, lo vamos a decir Esdras nomás, ¿ya? Esdras, ¿ya? Esdras 3:11, ese va a ser el versículo base en la nueva traducción viviente, y dice así: con alabanza y agradecimiento. ¿Ya? ¿Puede repetir esa frase conmigo, no? Con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor. ¿Qué decía el canto? Lo siguiente: Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. Amén. Esa es la lectura para el día de hoy. Solo como a modo de entender un poco por qué está ocurriendo esto, ¿no es cierto? Esdras es un personaje de la Biblia que es parte del grupo de israelitas o judíos que después de haber estado 70 años exiliados en Babilonia, usted recordará la historia de Daniel, por ejemplo, que estaba allá. Bueno, después de esos 70 años que estuvieron allá exiliados, estos judíos retornaron, tal como lo había profetizado Jeremías, ¿ya? Y uno de los que encabeza este grupo de retornados es Esdras, pero lo encabeza no como desde una perspectiva de gobierno, sino desde una perspectiva más bien espiritual. Esdras se va a convertir como en el líder religioso de este grupo de judíos que ha retornado después de 70 años a Jerusalén. Y cuando estos judíos retornan, judíos dije, no jodidos, para que no me vaya
a interpretar. Estos judíos cuando regresan con un proyecto, con varios proyectos. Uno de esos proyectos tenía que ver con una cuestión obvia, reconstruir la ciudad que los babilonios habían destruido 70 años antes, que habían destruido, quemado, derribado. Uno de los grandes proyectos era, por ejemplo, reconstruir los muros. Lea usted después el libro de Nehemías, que está al ladito, y ahí se cuenta un poco cómo fue todo ese proceso de reconstruir los muros en Jerusalén. Y otro de los proyectos grandes que tenían, grandes entre comillas, era la reconstrucción del templo. Ya, reconstruir el templo judío, que todavía algunos recordaban con añoranza, por lo menos de lo que sus abuelos, sus papás le habían contado de las glorias del templo de Salomón. Entonces ese es otro proyecto que ellos traen consigo de poder reconstruir este templo, ¿ya? Y justamente el texto que nosotros acabamos de leer está como en ese contexto de el inicio de este proyecto de reconstrucción del templo. De hecho, en el verso 10 dice, cuando los constructores, me gusta esa palabra, cuando los constructores terminaron los cimientos del templo, o sea, estaban recién iniciando, los cimientos entiendo que son las bases, ¿no es cierto?, de la construcción del edificio, surge este episodio que acabamos de leer, ¿ya? Es como, me imagino yo, es como la primera piedra, una cosa así, que estaban como celebrando, porque para ellos era importante, era como el templo significaba simbólicamente una reconstrucción, un nuevo inicio de su fe, ¿no es cierto?, respecto de Dios. Entonces comienzan a adorar al Señor. Dice el verso 10, cuando los constructores terminaron los cimientos, los sacerdotes por un lado se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar sus trompetas. Luego los levitas, descendientes de Asaf, que había sido un personaje muy importante para los levitas, hicieron sonar sus címbalos para alabar al Señor tal como lo había establecido el rey David. O sea, había un espíritu de ¿qué? ¿Qué vemos en esto? De adoración, de alabanza, de alegría, de regocijo, de ánimo, de expectativa probablemente, porque vamos a empezar. Y en el verso 11 describe estos dos elementos, porque si uno mira el 10 dice que los sacerdotes tomaron su lugar para tocar sus trompetas y los levitas hicieron sonar sus címbalos, ¿ya? Esa es la forma, o ese es el hecho, digámoslo así. El tema es cómo lo hacían, con qué actitud lo hacían, ¿ya? Porque una cosa es tocar una trompeta, pero con qué actitud, ¿no es cierto? A veces hay gente que toca instrumentos, pero como que no te asustes, ¿ya? Pero hay gente como que toca así como por cumplir nomás, ¿no es cierto? Por tocar, ¿ya? Y en cambio hay gente que lo hace con la actitud que corresponde, ¿ya? Y uno como generalmente se queda mirando cuando ve una orquesta, por ejemplo, en esas personas que no solo tocan el instrumento, sino que además le dan un valor agregado y lo hacen con una actitud distinta. Y el verso 11 destaca eso. Dice que el pueblo, los levitas, los sacerdotes y todos ellos lo hacían con alabanza y agradecimiento. O sea, había una actitud de gratitud por lo que estaba ocurriendo en el momento. ¿Y por qué había gratitud en ellos? La cuestión obvia es porque estaban reiniciando, ¿no es cierto?, el templo, pero ellos en eso veían otra cosa. En ese acto de comenzar a cimentar el nuevo templo, ellos veían veían allí plasmado el carácter de Dios. Por eso que cuando ellos decían con alabanza y agradecimiento, lo que cantaban era lo siguiente. ¿Qué cosa? ¿Qué cantaban respecto de Dios? Él es tan bueno. O sea, ellos veían, hay un himno que se canta, ¿no?, en la ofrenda, en la ofrenda de hace unos tiempos atrás, ¿no es cierto? Cantaba eso de
la bondad de Dios, ¿cierto? O sea, ellos veían la bondad de Dios en ese acto que puede ser tan simple de cimentar o construir los cimientos de un edificio. Ellos veían allí reflejada la bondad de Dios. En algo doméstico, ellos veían reflejada la bondad de Dios. Entonces, esto aquí nos enseña también a nosotros a tener un corazón agradecido para el Señor, incluso en las cosas simples. O en las cosas que parecen ser terrenales, si se quiere. Pero también tener agradecimiento para el Señor. Agradecer a Dios porque Él es bueno. Él es bueno en todo momento, ¿ya? Y Él es bueno incluso cuando vemos que cuestiones cotidianas, Él nos ayuda. O como decíamos al principio, Él está allí. Ahí tal vez la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿vemos reflejada la bondad de Dios en esas cosas? Por ejemplo, yo podría decir, yo veo reflejada la bondad de Dios aquí y ahora. El hecho de que estemos juntos, el hecho de que estemos, ya es un motivo, ¿no es cierto?, para agradecer a Dios porque Él es bueno. Yo no sé si usted coincide, pero esto reflejo también de la bondad de Dios, el hecho de poder vivir, de poder despertar, ¿ya? Yo sé que a los que nos gusta dormir, despertar no es tan bueno, pero hay que despertar también, ¿ya? Hay que vivir. Entonces, Dios incluso en esas cosas, y me gusta la frase como lo traduce acá, Él es tan bueno. No es bueno, Él es tan bueno. Esa expresión pone un énfasis. O sea, Él es tan bueno que nos ha permitido, por un lado, retornar. Y aquí hay algo importante teológico, porque recordemos que el pueblo de Israel se había ido a Babilonia no porque Dios fuera caprichoso, no porque Dios fuera malo, sino por consecuencia de su propio pecado, por su propio alejamiento de Dios, ¿ya? Perfectamente Dios podría haberlos enviado al exilio y que se queden allá, y hago otro pueblo con otra gente, ¿ya? Sin embargo, Dios es tan bueno que les permite incluso pasar por alto, entre comillas, lo que ellos vivieron, y como Él es bueno, les permite retornar y les permite entonces reconstruir este templo. ¿Puede decir usted, Él es tan bueno? Y usted le agrega después la otra frase. ¿Por qué? Usted agréguele el por qué. Pero Él es tan bueno, ¿ya? Él es tan bueno. Y lo segundo es algo similar. Dice, su fiel amor. Cantábamos recién algo respecto a la fidelidad, ¿o no? Tu fidelidad es grande, incomparable es. Su fiel amor por Israel permanece para siempre, ¿ya? La Reina Valera, si no me equivoco, lo voy a rectificar inmediatamente, lo traduce con una frase que aparece reiteradamente en los salmos. Dice, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Es una frase muy reiterativa en la palabra, porque para siempre es su misericordia, porque su gran amor permanece para siempre. O sea, el amor de Dios no es transitorio, sino que permanece para siempre. Y dos cosas, dice su gran amor, o sea, el amor de Dios es grande, la misericordia de Dios es grande, es eterna, en otras palabras. No es como a veces el amor que nosotros podemos tener, ¿cierto? Hay personas que aman pero de forma transitoria, ¿ya? Yo no sé si usted alguna vez a alguien le dijo te amo y hoy día usted no sabe ni dónde está esa persona, ¿ya? Entonces son amores pasajeros, ¿ya? Pero el amor de Dios, dice, permanece para siempre. Su misericordia es para siempre. Y eso Israel lo entendió justamente a través de este episodio traumático del exilio, ¿ya? El exilio le enseña a Israel que a pesar de que por sus
por su alejamiento de Dios, por haber abandonado a Dios, su ley, la palabra, ellos se fueron exiliados, el amor de Dios por ellos no cambió. El amor de Dios por ellos, la misericordia de Dios por ellos se mantuvo fiel. No faltaron, por cierto, los que cuestionaron eso. No faltaron los que dijeron, pero ¿cómo Dios, si en nuestro Dios permite que nos vayamos al exilio? Pero ahí aparecieron los profetas como Jeremías diciendo, pero es que esto no es por culpa, no es que Dios nos haya dejado de amar. Jeremías dice, fuimos nosotros los que nos alejamos de él. Pero la misericordia de Dios, ¿en qué se vio reflejada? Es que estando aún en el exilio, Dios estuvo con Israel. Por eso citaba el caso de Daniel. Daniel, sus amigos, Sadrach, Mesach, Abednego, usted habrá leído su historia. Allí se ve reflejado que Dios también estaba con ellos allá. El mismo Dios que estaba con Israel en Jerusalén y que estuvo con ellos, estuvo también, fíjese la figura que podríamos decir, se fue también con Israel al exilio. Y estuvo con ellos y los acompañó. Y ahora les permite retornar. Y no solamente les permite retornar, sino que ahora les permite reconstruir su fe, reconstruir su nación, reconstruir su identidad. En esas cosas Dios se ve la bondad y la misericordia de Dios, en que Dios nos permite reconstruir también nuestra identidad, nuestra fe. Porque a veces nuestra fe también se derriba, a veces también se cae. Pero ¿dónde vemos la misericordia de Dios? Que nos permite reconstruir esa fe, ¿no? Nuestra identidad también como creyentes también a veces se destruye. Y Dios nos muestra su misericordia en que nos permite reconstruir esa fe y esa identidad. Y por eso que el pueblo de Israel, los judíos que habían retornado, alababan al Señor con gratitud, adoraban al Señor con agradecimiento. Con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor. Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Cámbiale usted el nombre Israel y ponga su nombre. Su fiel amor por Lorena, por Gladys, por mí, por ustedes, por cada uno de nosotros, permanece para siempre. No cambia. Permanece para siempre. Por eso que el pueblo dice luego, dio un fuerte grito alabando al Señor porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. Ahora, aquí ocurre algo importante, no lo leímos, pero hay un contraste relevante. Dice el verso 12, sin embargo, yo tenía un compañero en la universidad que le decíamos el sin embargo. Hago confesión de pecado acá, ¿ya? Le decíamos el sin embargo porque no le entendíamos nada de lo que decía. Pero sí, siempre decía sin embargo, esa era como la única frase que le entendía. Me acordé del sin embargo, ¿no? Por acá. Este sin embargo va a marcar un contraste porque dice, sin embargo, muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes, fíjese el detalle, de edad avanzada, que habían visto el primer templo, lloraron en voz alta a ver los cimientos del nuevo templo. ¿Qué le dice a usted ese texto? ¿Qué le dice a usted ese texto? Lo repito. Sin embargo, fíjese, hay alabanza y alegría. Sin embargo, ese es como un pero, ¿no es cierto? Pero muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes que eran de edad avanzada y que habían visto, habían alcanzado a ver en el templo de Salomón, lloraron en voz alta a ver los cimientos del nuevo templo. ¿Qué dice ahí el texto? ¿Qué está transmitiendo ahí? Nostalgia, añoranza, cierto pesimismo también, porque es como decir, lo voy a decir en chileno, ¿eh? Y este va a ser el nuevo templo que vamos aquí a...
ellos tenían la imagen del templo de Salomón, ¿ya? Esa majestuosidad. Y seguramente ellos, al ver los cimientos que estaban construyendo, tal vez más simples, tal vez... De hecho, el libro de Ageo nos muestra que después, cuando ellos reconstruyen el templo, habían algunos que decían como que lo miraban y lo comparaban con el anterior y decían, oye, este templo no se parece en nada a lo que tuvimos antes del exilio. Y ahí Ageo se arenga, ¿no es cierto? Pero la gloria postrera de este templo, más sencillo, más humilde, va a ser mayor que la primera. Eso está ocurriendo acá. Mientras uno alaban, tan agradecidos del Señor porque Él es bueno, su misericordia, habían otros con cierta nostalgia, con cierta melancolía, con cierta añoranza, miraban y lloraban, y al ver los cimientos del nuevo templo, los demás, en cambio, gritaban de alegría. Ahí hay un contraste generacional, ¿no es cierto? Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un gran clamor que podía oírse a gran distancia. Seamos siempre agradecidos del Señor. Hay cosas que a lo mejor antes eran mejores, pero quedaron allá. Pero nada impide que lo que Dios reconstruya en nosotros sea tal vez más simple, pero no por eso menos bendecido. No por eso deja Dios de ser bueno, grande en misericordia y fiel. Al contrario, ¿ya? Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo maravilloso con nosotros. Por eso que los jóvenes, como no había conocido lo anterior, adoraban, cantaban, gritaban, porque estaban contentos, ¿ya? No tenían a veces la nostalgia, la melancolía, ¿no es cierto?, nos limita, ¿ya? Dejemos, como dice Hebreo, despojémonos de ese peso y miremos adelante y avancemos, porque Él es tan bueno y su misericordia es para siempre y eterna. Agradezcamos al Señor con una oración. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Independientemente, Señor, de lo que podamos pensar, creer, de lo que tal vez la circunstancia, el momento, lo que estamos viviendo, lo que hayamos vivido, Señor, nos puede hacer creer, tú eres bueno. Tú sigues siendo bueno. Tu bondad sigue estando presente, latente, disponible para cada uno de nosotros. Gracias por estar siempre, Señor, por no abandonarnos, por no dejarnos, porque incluso cuando a veces parece que no te sentimos cerca, tú estás cerca con nosotros. Aunque no te vemos, aunque no te escuchamos, tú estás ahí, Señor, para ser nuestro sostén, en nuestra roca fuerte, como dice tu palabra, para sostenernos incluso en los momentos difíciles. Gracias por ser tan bueno, porque no eres solamente bueno, eres demasiado bueno, Señor, con nosotros. Y porque tu misericordia, tu fidelidad, tu gracia, tu amor son eternas para con nosotros. Nunca nos van a dejar, nunca nos van a abandonar, Señor, sino que tus brazos de amor, de compasión, esos brazos abiertos, Señor, de ese Padre que espera a su Hijo siempre, siempre, siempre y siempre van a estar disponibles para con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y cantamos al Señor esta alabanza tan hermosa, tan bella, que nos recuerda lo bueno que es Dios.